El cierre de su historia no era un final triste, sino un inicio brillante de posibilidades infinitas. Cada aprendizaje, cada decisión y cada encuentro inesperado los había llevado a este momento. Un lugar de paz, gratitud y comprensión profunda. Y mientras la ciudad se sumía en la calma de la noche, Laura y David sabían que habían encontrado lo más valioso, la capacidad de vivir plenamente. Con amor propio, responsabilidad y esperanza, listos para los nuevos horizontes que la vida les ofreciera. La brisa suave del verano acariciaba las calles de Valencia, trayendo consigo el aroma del mar Mediterráneo y el murmullo de las olas rompiendo contra el puerto. Laura caminaba por el paseo marítimo, con su cuaderno bajo el brazo y una sonrisa tranquila en el rostro. Cada paso que daba era consciente, una manifestación de la libertad que había conquistado tras años de dolor, reflexión y aprendizaje. Su libro había sido publicado recientemente y la acogida del público superó sus expectativas. No buscaba la fama ni la aprobación externa, lo que más le llenaba era saber que sus palabras podían inspirar a otros a enfrentar sus propios desafíos, a sanar y a redescubrir su fuerza interior. Cada carta de lectores, cada mensaje de gratitud y cada encuentro en conferencias le recordaba que su viaje personal tenía un propósito más allá de ella misma. David, en Madrid, también vivía un momento de transformación profunda. Su trabajo como arquitecto continuaba siendo exigente, pero ahora lo abordaba con una perspectiva diferente. Cada proyecto no solo era un desafío profesional, sino una oportunidad para aplicar la disciplina, la reflexión y la integridad que había aprendido de su historia con Laura. El anillo que ella le había entregado permanecía en un pequeño estuche sobre su escritorio, no como símbolo de arrepentimiento, sino como recordatorio de las lecciones de la vida: confianza, respeto y responsabilidad. Un día, Laura recibió una invitación para participar en un taller internacional de escritores en Barcelona. La idea de viajar y compartir su experiencia con otros autores la llenó de entusiasmo. Sin pensarlo demasiado, aceptó la invitación, sintiendo que cada nueva oportunidad era una extensión de su crecimiento personal y profesional. Mientras tanto, David fue invitado a un congreso de arquitectura en la misma ciudad. Al enterarse de las fechas y la coincidencia del lugar, no pensó en la posibilidad de encontrarse con Laura. Su objetivo era asistir con profesionalismo y enfoque en sus proyectos. Sin embargo, el destino parecía tener planes diferentes. El primer día del taller, Laura llegó temprano al auditorio, ajustando sus notas y preparándose para la primera sesión. Se sentía segura, confiada y llena de energía creativa. Observó a los demás participantes, sus expresiones, la pasión en sus ojos y la curiosidad que los impulsaba a explorar nuevas ideas. Todo en el ambiente le recordaba que la vida estaba llena de oportunidades, y que cada elección consciente la acercaba más a la persona que quería ser. Mientras Laura tomaba asiento, notó una figura conocida entre los asistentes: David. No hubo sorpresa ni tensión inmediata, solo una conciencia tranquila de que ambos estaban presentes en el mismo espacio, cada uno con su propia vida, pero compartiendo un pasado que los había transformado. Al encontrarse con su mirada, ambos sonrieron levemente, reconociendo sin palabras el respeto y la madurez que habían alcanzado. Después de la primera sesión, coincidieron en el café del auditorio. Esta vez, la conversación no tenía la carga emocional de encuentros anteriores, era una conversación de adultos que habían aprendido a valorar la claridad, la reflexión y el respeto mutuo. Hablaron de sus proyectos, de sus aprendizajes y de cómo las experiencias pasadas los habían preparado para enfrentar el futuro con conciencia y serenidad. Es fascinante ver cómo nuestras vidas han cambiado, dijo David. No por casualidad, sino gracias a lo que aprendimos y a las decisiones conscientes que tomamos. Laura asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Cada experiencia nos ha llevado a este punto. No es el pasado lo que define nuestra felicidad, sino la forma en que decidimos vivir después de él. Decidieron dar un paseo por el puerto después de la conferencia. El sol caía suavemente sobre el agua, reflejando tonos dorados y rosados que se mezclaban con el azul profundo del mar. Caminaban en silencio por momentos, apreciando la belleza del entorno y la sensación de libertad que ambos habían alcanzado.
Cada paso era un recordatorio de que los horizontes estaban abiertos, listos para ser explorados sin miedo ni cargas innecesarias. Durante la caminata, David compartió algunos de sus proyectos recientes de arquitectura sostenible y diseño urbano. Laura escuchaba con interés, admirando la pasión y dedicación que él había incorporado a su trabajo. No era el mismo David de antes, ahora era un hombre consciente de sí mismo, responsable de sus actos y comprometido a vivir con integridad. Me alegra ver que aplicas todo lo aprendido, comentó Laura. La vida nos enseña de formas que a veces no esperamos, pero cuando lo hacemos podemos convertir cada lección en acción positiva. David sonrió, sintiendo gratitud por la claridad que Laura había traído a su vida. Su encuentro no era para revivir viejos sentimientos, sino para confirmar que ambos habían alcanzado un estado de equilibrio y madurez emocional. Cada conversación, cada gesto y cada mirada transmitían reconocimiento, respeto y aceptación. Después de pasear, Laura decidió escribir algunas notas en su cuaderno. Cada palabra reflejaba la gratitud por los aprendizajes del pasado y la esperanza por los futuros proyectos. David la observaba, comprendiendo que este momento no era un cierre, sino un puente hacia nuevas posibilidades donde ambos podían continuar sus vidas con libertad y propósito. Al caer la noche, el puerto se iluminó con luces cálidas que se reflejaban en el agua. Laura y David se despidieron con un abrazo breve cargado de significado, un gesto de respeto, gratitud y reconocimiento de sus propios caminos. No hubo promesas ni expectativas, solo la certeza de que habían alcanzado un nivel de paz y claridad que les permitiría abrazar cualquier desafío futuro con fortaleza y serenidad. Laura regresó a su hotel con una sensación de plenitud. La ciudad, el mar y la brisa suave del verano parecían recordarle que los horizontes estaban abiertos, llenos de oportunidades y experiencias por descubrir. David caminó hacia su hotel, reflexionando sobre cómo la vida había transformado sus errores en aprendizajes y sus pérdidas en sabiduría. Ambos comprendieron que los verdaderos horizontes abiertos no son solo geográficos o profesionales, sino emocionales y espirituales. Significan la libertad de vivir con autenticidad, la capacidad de tomar decisiones conscientes y el coraje de abrazar nuevas oportunidades sin miedo al pasado. Cada experiencia, cada encuentro y cada elección los había preparado para este momento de claridad y expansión. Antes de dormir, Laura escribió en su diario: Hoy confirmo que la vida nos ofrece horizontes abiertos, llenos de posibilidades, aprendizaje y crecimiento. No hay miedo, solo gratitud y fuerza. Cada encuentro, cada decisión y cada desafío nos ha llevado a este lugar de paz y claridad. El futuro está lleno de luz, y estoy lista para abrazarlo con amor propio, determinación y esperanza. David, por su parte, anotó en su diario: Hoy comprendí que los horizontes verdaderos no están en el espacio físico, sino en la conciencia y la madurez que logramos. Cada error y cada pérdida me han enseñado a vivir con integridad, respeto y gratitud. El pasado ya no define mi presente, solo lo guía con sabiduría. Estoy listo para los nuevos caminos que la vida me ofrece. El verano avanzaba, y con él, la sensación de libertad y posibilidad se extendía sobre sus vidas. Laura y David habían cerrado capítulos importantes, sanado heridas profundas y abierto sus corazones y mentes a nuevas experiencias. Sus caminos podían seguir separados, pero cada uno avanzaba con la certeza de que la vida estaba llena de horizontes abiertos, listos para ser explorados con conciencia, gratitud y amor propio. Y mientras la luna se reflejaba sobre el Mediterráneo, ambos comprendieron que la verdadera felicidad reside en la capacidad de soltar lo que no puede ser cambiado, de aprender de cada experiencia y de caminar hacia el futuro con esperanza, fuerza y serenidad. Los horizontes abiertos no eran solo un sueño, sino una realidad que habían conquistado con madurez, coraje y amor propio, preparados para abrazar cada nueva posibilidad que la vida les ofreciera. El amanecer de un nuevo día en Valencia traía consigo una luz dorada que atravesaba los ventanales del apartamento de Laura. La ciudad despertaba lentamente, el murmullo de los transeúntes, el aroma del café recién hecho y el canto de las aves creaban un ambiente de calma y renovación. Laura se sentó junto a la ventana, con su cuaderno abierto y un bolígrafo entre las
manos sintiendo como cada respiración le recordaba la libertad que había ganado tras años de introspección y aprendizaje. El proceso de sanación no había sido fácil. Había pasado por noches de dudas, de lágrimas silenciosas y de cuestionamientos internos sobre su valor, su futuro y la capacidad de confiar de nuevo. Sin embargo, cada desafío la había fortalecido, enseñándole que el verdadero renacer no depende de nadie más, sino de la decisión consciente de levantarse y reconstruir la propia vida con integridad y determinación. Laura comenzó a escribir, no para un libro, sino para sí misma, plasmando sus pensamientos, emociones y nuevas metas. Cada palabra que fluía sobre el papel era un acto de liberación y afirmación. Reflexionaba sobre la relación con David, lo que fue, lo que aprendieron y lo que habían dejado atrás. Comprendía que no necesitaba revivir el pasado, sino integrar sus aprendizajes para tomar decisiones más sabias y conscientes en el presente. Mientras tanto, en Madrid, David recorría las calles del centro, absorbiendo el ritmo de la ciudad y reflexionando sobre su propia transformación. Había aprendido a escuchar su voz interior, a reconocer sus errores y a tomar decisiones basadas en la ética, la responsabilidad y la reflexión profunda. Cada proyecto de arquitectura que emprendía era ahora más que un trabajo. Era una oportunidad para aplicar la disciplina, la creatividad y la conciencia que había cultivado a lo largo de los años. David también llevaba consigo la memoria de Laura, no como un anhelo romántico, sino como un recordatorio constante de las lecciones aprendidas. El anillo que ella le había entregado permanecía en su escritorio, un símbolo silencioso de confianza, errores y crecimiento personal. Cada vez que lo miraba, recordaba la importancia de valorar a las personas y actuar con integridad, evitando repetir los errores del pasado. Un día, ambos se encontraron nuevamente, esta vez en un retiro literario y creativo en Barcelona, organizado para fomentar el desarrollo personal a través de la escritura y el arte. Aunque no lo habían planeado, coincidieron en el mismo espacio, cada uno enfocado en su propio crecimiento, pero compartiendo la misma energía de transformación y renovación. El primer encuentro fue breve y cordial. No hubo tensión ni expectativas, simplemente un reconocimiento silencioso de que ambos habían cambiado. Laura saludó a David con una sonrisa, y él respondió con una mirada cálida y respetuosa. No había necesidad de palabras complicadas, la madurez y la serenidad se reflejaban en sus gestos y en la calma que ambos irradiaban. Durante las sesiones del retiro, Laura se sumergió en ejercicios de escritura reflexiva. Cada actividad la ayudaba a profundizar en su autoconocimiento, a explorar sus emociones y a definir las decisiones que quería tomar de ahora en adelante. Comprendió que renacer no es un evento repentino, sino un proceso continuo de conciencia, aceptación y acción. Cada elección consciente que tomaba la acercaba más a la versión de sí misma que deseaba ser, fuerte, independiente y plena. David, por su parte, participaba en talleres de creatividad aplicada a la arquitectura y la vida cotidiana. Sus reflexiones se centraban en cómo integrar la ética, la responsabilidad y la empatía en su trabajo y en sus relaciones. Comprendía que cada decisión, por pequeña que fuera, tenía un impacto significativo en su entorno y en las personas que lo rodeaban. Su encuentro con Laura no alteraba sus objetivos, pero sí reforzaba la importancia de vivir con integridad y de mantener la conciencia activa en cada paso. Durante una caminata al atardecer por la playa de Barcelona, ambos compartieron impresiones sobre sus experiencias recientes. Laura habló sobre la satisfacción de ver su libro publicado y sobre la gratitud que sentía por cada lector que se había sentido inspirado por sus palabras. David compartió cómo su trabajo había ganado una nueva dimensión de propósito y significado, gracias a la introspección y a la conciencia que había desarrollado tras los desafíos personales que enfrentó. Es increíble cómo la vida nos lleva a lugares que nunca imaginamos, dijo David. No se trata solo de lo que perdemos o ganamos, sino de lo que aprendemos y de cómo usamos esas lecciones para construir nuestro camino. Laura asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Sí. Renacer significa tomar decisiones conscientes, dejar atrás lo que no nos sirve y avanzar con claridad, fuerza y propósito. Cada experiencia, por dolorosa que sea, puede convertirse en un impulso hacia nuestra mejor versión.
En ese momento ambos se dieron cuenta de que el verdadero renacer no depende de la reconciliación o del reencuentro romántico, sino de la capacidad de tomar decisiones que fortalezcan el corazón y la mente. Habían aprendido a valorar la independencia emocional y a reconocer que la felicidad y la realización no dependen de otra persona, sino de su propio crecimiento y libertad. Al caer la noche, Laura regresó a su hotel y escribió en su diario: Hoy comprendo que renacer es una decisión diaria. No necesito depender de nadie para ser feliz, mi fuerza y claridad son mis propias responsabilidades. Cada experiencia pasada me ha preparado para vivir con integridad, amor propio y gratitud. Estoy lista para tomar nuevas decisiones, explorar nuevos horizontes y vivir plenamente. David, en su habitación de hotel, escribió: Renacer significa elegir cada día actuar con conciencia, respeto y responsabilidad. No hay arrepentimiento, solo aprendizaje. Cada encuentro, cada error y cada decisión me han llevado a este punto de claridad y fuerza. Los horizontes están abiertos, y estoy preparado para abrazarlos con integridad y esperanza. El retiro continuó durante varios días, y Laura y David aprovecharon la oportunidad para explorar sus propios intereses y metas. Cada actividad, cada conversación y cada reflexión reforzaba su capacidad de tomar decisiones conscientes y de vivir con autenticidad. No había presión ni expectativas, solo la sensación de libertad y la certeza de que estaban exactamente donde necesitaban estar. Al final del retiro, ambos comprendieron que habían alcanzado un nivel de madurez emocional que les permitía mirar el pasado con gratitud y el futuro con esperanza. Los errores, las pérdidas y los desafíos se habían convertido en herramientas para construir vidas más plenas, conscientes y libres. Laura regresó a Valencia y David a Madrid, cada uno llevando consigo la certeza de que su renacer estaba completo. Un renacer basado en la conciencia, la independencia y la capacidad de tomar decisiones que fortalecieran su bienestar emocional y su propósito de vida. Mientras el sol se escondía detrás del horizonte mediterráneo, Laura y David sabían que sus caminos podían seguir separados, pero que ambos estaban conectados por la misma fuerza interior, la capacidad de renacer, de elegir con conciencia y de abrazar los horizontes abiertos que la vida les ofrecía con valentía, gratitud y amor propio. La ciudad de Valencia despertaba con un cielo despejado, y los primeros rayos de sol iluminaban las fachadas antiguas de los edificios, pintando de oro cada rincón de la ciudad. Laura salió a caminar por el centro histórico, disfrutando de la sensación de libertad que la acompañaba desde hacía meses. Cada paso que daba por las calles empedradas era un recordatorio de lo lejos que había llegado, de la fuerza que había descubierto en sí misma y de la independencia que había construido tras los desafíos de su pasado. Su vida había cambiado radicalmente desde que había decidido soltar la relación con David. Lo que al principio parecía un final doloroso, ahora se había convertido en un comienzo pleno. Laura trabajaba en sus proyectos literarios, organizaba talleres de escritura y participaba en conferencias sobre resiliencia y crecimiento personal. Cada actividad la acercaba a su verdadera vocación y le permitía inspirar a otros a través de su historia. Aquella mañana, Laura se detuvo frente a una pequeña librería en el barrio del Carmen. El escaparate mostraba libros de autores locales y extranjeros, y un aroma a papel antiguo y café recién molido se escapaba por la puerta abierta. Entró saludando con amabilidad al dueño, y se sumergió en las estanterías, dejando que sus dedos recorrieran los lomos de los libros. Allí, entre historias ajenas, encontraba la inspiración para continuar la suya. Mientras tanto, David recorría las calles de Madrid con una sensación similar de independencia y propósito. Su trabajo como arquitecto había adquirido un nuevo significado, cada proyecto que emprendía ahora incorporaba principios de sostenibilidad, ética profesional y sensibilidad hacia las necesidades de las personas. Había aprendido a valorar la responsabilidad y la conciencia en cada decisión, tanto en lo profesional como en lo personal. A pesar de la distancia, Laura y David mantenían un contacto cordial, basado en el respeto y la gratitud por lo que compartieron, pero sin expectativas románticas. Sus conversaciones eran breves y sinceras, y cada intercambio reforzaba la idea de que ambos podían avanzar por caminos independientes sin resentimiento ni nostalgia.
Esta independencia emocional era, para ambos, una forma de renacimiento y de crecimiento personal. Una tarde, Laura decidió visitar un café frente al puerto. Se sentó en una mesa junto a la ventana, observando el mar y escuchando el suave rumor de las olas. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir sobre sus próximos proyectos literarios, anotando ideas para nuevos relatos y reflexiones sobre la vida, la libertad y la resiliencia. Cada palabra era un recordatorio de que el verdadero poder reside en la capacidad de elegir y construir la propia vida sin depender de nadie más. David, por su parte, se encontraba en un congreso de arquitectura en Valencia. Aunque su agenda estaba llena de reuniones y presentaciones, decidió tomarse un tiempo para caminar por la ciudad, recordando los lugares que alguna vez compartió con Laura. No sentía nostalgia ni arrepentimiento, simplemente apreciaba el crecimiento que ambos habían alcanzado y la oportunidad de vivir plenamente en el presente. Ese mismo día, sus caminos se cruzaron brevemente en el centro de la ciudad. Fue un encuentro casual, en el que ambos sonrieron con naturalidad. No hubo tensión ni palabras innecesarias, solo un reconocimiento mutuo de que sus vidas habían tomado rumbos diferentes, pero que cada uno estaba en paz con su propio camino. «Qué agradable verte», dijo Laura, con una sonrisa serena. «Igualmente», respondió David. «Me alegra ver que sigues persiguiendo tus sueños». Decidieron caminar juntos por unos minutos, compartiendo impresiones sobre la ciudad y sus proyectos, pero siempre respetando la independencia del otro. La conversación fluyó con naturalidad, sin cargas emocionales, reflejando la madurez y el crecimiento que habían adquirido. Ambos comprendieron que su conexión ya no dependía de la cercanía física o emocional, sino de la gratitud por lo vivido y del respeto por sus caminos individuales. Después de despedirse, Laura continuó su paseo por el puerto, sintiendo cómo la brisa marina renovaba su espíritu. Observó los barcos meciéndose suavemente en el agua y las gaviotas surcando el cielo, recordándole que la vida está llena de posibilidades y que cada elección consciente abre nuevos horizontes. Decidió que dedicaría más tiempo a su escritura, a explorar nuevos géneros y a participar en proyectos que le permitieran expandir su creatividad y su voz como autora. David regresó a su hotel con la misma sensación de libertad y propósito. Reflexionaba sobre cómo la vida le había enseñado a valorar la autonomía, la integridad y la conciencia en cada paso. Cada proyecto de arquitectura se convirtió en una oportunidad para aplicar no solo su conocimiento técnico, sino también los principios éticos y humanos que había aprendido a lo largo de los años. Esa noche, Laura escribió en su diario: «Hoy confirmé que mi verdadero poder reside en mi independencia. No necesito aferrarme a nadie para sentirme completa, cada decisión consciente, cada proyecto y cada momento de reflexión me acercan a mi mejor versión. Los caminos abiertos me permiten explorar, crecer y vivir plenamente sin miedo ni cargas innecesarias». David, en su habitación de hotel, anotó: «Caminos independientes no significa soledad, sino libertad y responsabilidad. Cada elección que hago refleja quién soy y quién quiero ser. La vida me ha enseñado que puedo avanzar con fuerza, integridad y propósito, abrazando las oportunidades que aparecen sin depender del pasado ni de nadie más». Durante los días siguientes, ambos continuaron con sus rutinas y proyectos, cada uno fortaleciéndose en su independencia y en su capacidad de tomar decisiones conscientes. Laura asistió a talleres literarios y presentó su libro en varias ciudades, mientras David lideraba proyectos de arquitectura innovadora y sostenible en diferentes regiones de España. Sus caminos, aunque separados, reflejaban la misma filosofía: vivir con autenticidad, libertad y propósito. El encuentro ocasional entre ellos se convirtió en un recordatorio de la madurez alcanzada y de la fuerza que se obtiene al aprender a caminar solo, sin depender emocionalmente de otra persona. La independencia se convirtió en su brújula, guiando sus decisiones y fortaleciendo su confianza en sí mismos. Al final del capítulo, Laura y David comprendieron que sus caminos independientes no eran un alejamiento sino una expansión, la oportunidad de explorar nuevas experiencias, proyectos y relaciones con claridad y responsabilidad. Cada uno caminaba hacia su propio horizonte abierto.
Con la certeza de que habían conquistado su libertad emocional y la capacidad de vivir plenamente, abrazando las oportunidades que la vida les ofrecía con gratitud, integridad y esperanza. Mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, Laura y David sintieron la plenitud de un renacimiento consciente, un estado de libertad, madurez y posibilidades infinitas. Sus caminos eran independientes, pero cada uno brillaba con fuerza propia, listo para enfrentar el futuro con valentía, claridad y amor propio. El verano estaba en pleno apogeo, y Valencia brillaba bajo la cálida luz del sol mediterráneo. Laura caminaba por las calles de su ciudad con una sensación de entusiasmo y libertad. Cada esquina le recordaba cuánto había crecido y lo lejos que había llegado desde aquellos días de incertidumbre y dolor. La decisión de soltar a David y apostar por su independencia había sido difícil, pero con el tiempo se había convertido en la elección que le había permitido redescubrir su fuerza y explorar nuevas oportunidades. En su agenda, Laura había anotado varias invitaciones para talleres literarios en diferentes ciudades de España. Participar en estos eventos no solo le permitiría presentar su libro, sino también establecer conexiones con otros autores, lectores y creativos que compartían su pasión por la escritura. Cada taller era una puerta abierta a nuevas ideas, experiencias y proyectos que podían enriquecer su vida y su carrera. Una mañana, mientras revisaba correos electrónicos en su estudio, Laura recibió una invitación inesperada. Un editor internacional de América Latina había leído su libro y le ofrecía la posibilidad de traducirlo y publicarlo en varios países de habla hispana. La noticia la llenó de emoción. No solo era un reconocimiento a su trabajo, sino también la apertura a un mundo más amplio, lleno de posibilidades y aprendizajes. Al mismo tiempo, David estaba inmerso en un proyecto de arquitectura en Madrid que implicaba colaboración con profesionales de toda Europa. La magnitud del proyecto era desafiante, pero también estimulante. Cada reunión y cada planificación le permitían poner en práctica la creatividad, la ética y la responsabilidad que había desarrollado tras los años de introspección. David comprendía que cada oportunidad profesional era una forma de consolidar su crecimiento personal y de aplicar las lecciones aprendidas de manera práctica y significativa. Aunque sus caminos continuaban siendo independientes, Laura y David mantenían un vínculo de respeto y gratitud. Se enviaban mensajes esporádicos compartiendo logros o noticias que consideraban relevantes, siempre con una comunicación madura y sin expectativas románticas. Esta relación era un reflejo de su crecimiento. Habían aprendido a valorar la conexión basada en el reconocimiento del otro, sin depender emocionalmente ni revivir el pasado. Una tarde, Laura decidió salir a caminar por el barrio del Carmen, reflexionando sobre las nuevas oportunidades que se presentaban. Las calles estrechas y empedradas estaban llenas de turistas y locales disfrutando del verano, creando un ambiente vibrante y lleno de vida. Cada paso era un recordatorio de que la vida estaba llena de posibilidades, y que solo necesitaba abrir los ojos y tomar decisiones conscientes para aprovecharlas. Mientras caminaba, Laura se encontró con una pequeña galería de arte que estaba organizando un concurso literario en colaboración con artistas visuales. La idea de combinar la escritura con el arte le resultó fascinante y decidió inscribirse. Esta iniciativa no solo ampliaba sus horizontes creativos, sino que también le ofrecía la oportunidad de explorar nuevas formas de expresión y conectar con una audiencia diferente. David, por su parte, estaba en una reunión de coordinación con arquitectos internacionales, discutiendo estrategias para proyectos sostenibles en distintas ciudades. Cada propuesta que presentaba estaba respaldada por su experiencia y su ética profesional, y sentía satisfacción al ver cómo sus ideas podían transformar espacios urbanos y mejorar la calidad de vida de las personas. Al mismo tiempo, sabía que su desarrollo personal y emocional era la base que le permitía abordar estos desafíos con claridad y seguridad. Durante una pausa, David recibió un mensaje de Laura: me inscribí en un concurso literario que combina arte y escritura. Me encantaría contar con tu opinión sobre algunas ideas. David sonrió, conociendo la evolución de su relación. No se trataba de emociones pasadas, sino de apoyo y reconocimiento mutuo en su crecimiento individual. Respondió con palabras alentadoras, sugiriéndole enfoques y recordándole la importancia de
Mantener su voz auténtica y su creatividad libre. El concurso literario se convirtió en una experiencia transformadora para Laura. Trabajó durante semanas desarrollando un proyecto que integraba sus relatos con ilustraciones y fotografías. Cada elección de palabras, cada diseño visual y cada concepto reflejaban no solo su talento, sino también su independencia y su capacidad de tomar decisiones creativas sin depender de la aprobación de otros. La sensación de autonomía y creatividad era liberadora. Finalmente, estaba construyendo algo que era completamente suyo. David, mientras tanto, presentó con éxito su propuesta de arquitectura sostenible. Su trabajo fue reconocido no solo por su calidad técnica, sino también por la conciencia y la responsabilidad que reflejaba en cada detalle. Esta experiencia le permitió comprender que las oportunidades no solo se presentaban como logros profesionales, sino como plataformas para vivir sus valores y principios de manera tangible. Una tarde ambos coincidieron nuevamente en Valencia, esta vez en un evento cultural que celebraba la creatividad en sus diversas formas. No fue un encuentro planeado, pero tampoco inesperado. Se saludaron con una sonrisa tranquila y continuaron sus actividades, observando el evento y disfrutando del ambiente. La interacción fue breve pero significativa, demostraba que habían alcanzado un nivel de madurez y libertad que les permitía compartir momentos sin expectativas, simplemente apreciando la presencia y los logros del otro. Me alegra verte y ver todo lo que has logrado, dijo David. Con sinceridad. Gracias, David. Lo mismo para ti. Es inspirador ver cómo aplicas tus principios y creces cada día, respondió Laura. Después del evento, Laura regresó a su estudio y escribió en su diario: las oportunidades están por todas partes. Lo importante es reconocerlas, tomar decisiones conscientes y actuar con integridad y creatividad. Cada proyecto, cada experiencia y cada encuentro es una puerta abierta que nos permite crecer y descubrir nuevas facetas de nosotros mismos. Hoy celebro mi independencia y mi capacidad de abrazar el futuro con entusiasmo y claridad. David. En su oficina anotó: nuevas oportunidades no son solo logros, sino momentos para aplicar lo aprendido, vivir con responsabilidad y expandir nuestro propósito. Cada decisión consciente me acerca a una vida plena y auténtica, y me recuerda que el crecimiento personal y profesional van de la mano. Hoy celebro la claridad, la independencia y la libertad de explorar todo lo que la vida tiene para ofrecer. Con cada nuevo proyecto y cada experiencia, Laura y David comprendieron que la verdadera riqueza de la vida no estaba en lo que habían perdido o ganado en el pasado, sino en su capacidad de tomar decisiones conscientes, de aprovechar cada oportunidad y de construir vidas llenas de propósito y autenticidad. Los caminos independientes que habían elegido eran ahora un espacio de libertad, crecimiento y posibilidades infinitas, donde cada día podía abrir una nueva puerta hacia horizontes desconocidos, emocionantes y transformadores. Mientras el sol se escondía en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, Laura y David sintieron que la vida les ofrecía infinitas posibilidades. Sus decisiones, su independencia y su capacidad de renacer les permitían abrazar cualquier desafío, crear, crecer y vivir plenamente con la certeza de que cada nueva oportunidad era una semilla para un futuro brillante y auténtico. El otoño se acercaba lentamente a Valencia, tiñendo las hojas de los árboles con tonos cálidos de oro y cobre. Laura caminaba por el jardín del Turia, disfrutando del aire fresco y del sonido de las hojas crujientes bajo sus pies. Cada paso que daba era un recordatorio de todo lo que había superado: años de incertidumbre, dolor, decisiones difíciles y finalmente el descubrimiento de su propia fuerza y libertad. Este capítulo de su vida se sentía distinto a todos los anteriores. Ya no se trataba de sanar heridas, de aprender lecciones o de reconstruir la autoestima. Ahora era el momento de consolidar su independencia, de explorar nuevas oportunidades y de abrazar el futuro con claridad y confianza. Cada decisión que tomaba estaba guiada por la conciencia de su valor y por la libertad que había cultivado. El proyecto literario que había comenzado meses atrás finalmente estaba tomando forma. Su libro no solo había sido traducido y publicado en varios países de habla hispana, sino que también estaba siendo adaptado en colaboraciones con ilustradores y artistas visuales para crear una edición especial. Laura trabajaba con entusiasmo, pero también con serenidad.
disfrutando de cada paso del proceso creativo y de la sensación de construir algo completamente propio. Mientras tanto, David recorría las calles de Madrid con la misma sensación de plenitud. Su proyecto de arquitectura sostenible había sido aprobado para implementarse en varias ciudades europeas, y su equipo lo reconocía no solo por su talento técnico, sino también por la integridad, la ética y la claridad con que tomaba decisiones. Cada logro profesional reforzaba su crecimiento personal y la madurez que había adquirido tras superar los desafíos de su pasado. Aunque sus caminos físicos permanecían separados, Laura y David mantenían una relación basada en el respeto y la admiración mutua. Ya no había lugar para expectativas románticas, sino únicamente para reconocimiento y gratitud. Cada encuentro casual, cada mensaje intercambiado, reflejaba la capacidad de ambos de mantener conexiones saludables y conscientes, sin depender emocionalmente el uno del otro. Un día, Laura recibió la invitación para asistir a un evento literario internacional en Barcelona. La emoción que sintió fue inmediata, era la oportunidad de compartir su trabajo con una audiencia más amplia, de aprender de otros escritores y de conectar con nuevas perspectivas. Decidió aceptar la invitación sin dudarlo, sabiendo que cada experiencia expandía sus horizontes y reforzaba su independencia. David, al mismo tiempo, fue invitado a un congreso de arquitectura internacional que coincidía con las fechas del evento literario. Aunque inicialmente dudó sobre la coincidencia, comprendió que coincidencias como esa no significaban necesariamente reencuentro romántico, simplemente eran oportunidades para crecer y aprender, cada uno en su propio camino. El primer día del evento en Barcelona, Laura se sintió rodeada de creatividad, pasión y energía. Participó en mesas redondas, talleres y presentaciones, absorbiendo nuevas ideas y compartiendo su perspectiva con entusiasmo. Su confianza y seguridad reflejaban cuánto había evolucionado, ya no necesitaba la validación de otros, sino que disfrutaba de la posibilidad de inspirar y ser inspirada por otros. David, en su congreso, presentaba un proyecto innovador sobre urbanismo sostenible, explicando cómo la ética y la responsabilidad podían integrarse en la arquitectura contemporánea. Su exposición fue recibida con entusiasmo y respeto, y sintió satisfacción no solo por el reconocimiento profesional, sino también por la oportunidad de aplicar sus aprendizajes personales en un contexto práctico y tangible. Durante una pausa, Laura y David coincidieron en la terraza del lugar del evento. La vista del mar Mediterráneo al atardecer los envolvía, creando un ambiente de calma y reflexión. Se saludaron con una sonrisa tranquila, conscientes de que su relación había trascendido cualquier necesidad de posesión o apego emocional. Ahora podían compartir un momento juntos sin tensión ni expectativas. Es increíble ver todo lo que hemos logrado, dijo Laura, con una serenidad que reflejaba su madurez. Sí, hemos aprendido a crecer y a vivir con libertad, respondió David. Cada experiencia nos ha llevado a este momento de claridad. Caminaron por la terraza observando el mar y las luces de la ciudad. La conversación giró en torno a proyectos, aprendizajes y posibilidades futuras. No había espacio para el pasado doloroso, solo para la reflexión y la apreciación de todo lo que cada uno había construido por sí mismo. Laura y David comprendieron que los horizontes que habían abierto no eran solo físicos o profesionales, sino también emocionales y espirituales, un espacio de libertad, conciencia y paz interior. Al caer la noche, cada uno regresó a su respectiva habitación de hotel. Laura abrió su diario y escribió: Hoy confirmo que la plenitud reside en la independencia, la claridad y la capacidad de tomar decisiones conscientes. He aprendido que la felicidad no depende de otra persona, sino de mi propio crecimiento, mis elecciones y mi capacidad de vivir con autenticidad. Los horizontes que he abierto son infinitos. Y estoy lista para explorarlos con entusiasmo y gratitud. David anotó en el suyo: Horizontes completos significa vivir con integridad, responsabilidad y conciencia. Cada proyecto, cada decisión y cada encuentro reflejan lo lejos que hemos llegado. No hay resentimiento ni nostalgia, solo respeto, gratitud y libertad. Hoy celebro la plenitud de mi renacimiento y la capacidad de abrazar cualquier oportunidad con claridad y propósito.
El evento concluyó con una ceremonia de cierre en la que Laura presentó su libro y David compartió sus experiencias en arquitectura sostenible. Ambos fueron aplaudidos por su profesionalismo, su creatividad y la claridad con que vivían sus vidas. Cada uno experimentó una sensación de logro y satisfacción profunda. No solo por los reconocimientos, sino por la certeza de que habían alcanzado un nivel de madurez y libertad que les permitiría afrontar cualquier desafío futuro. Al regresar a sus respectivas ciudades, Laura y David comprendieron que sus caminos, aunque independientes, estaban llenos de posibilidades infinitas. La distancia física ya no significaba desconexión emocional, más bien simbolizaba la capacidad de ambos de vivir plenamente, de explorar nuevos horizontes y de construir vidas auténticas, libres de cargas innecesarias. Mientras el Mediterráneo reflejaba los últimos rayos del sol, Laura se sintió en paz con su pasado, agradecida por sus aprendizajes y emocionada por su futuro. David, observando el cielo de Madrid, compartía esa misma sensación de plenitud y claridad. Ambos habían aprendido que la verdadera libertad no se mide por la cercanía a alguien, sino por la conciencia de sí mismos, la capacidad de decidir y la valentía de abrazar la vida con autenticidad y propósito. En ese momento, Laura y David comprendieron que sus horizontes estaban completos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque habían alcanzado la plenitud de su renacimiento personal, la capacidad de vivir con libertad, responsabilidad, gratitud y amor propio. Los errores del pasado se habían transformado en lecciones, las pérdidas en oportunidades de crecimiento y cada experiencia los había preparado para construir un futuro brillante y auténtico. Los horizontes completos eran, finalmente, la combinación de independencia, madurez emocional y la apertura a nuevas oportunidades, y tanto Laura como David estaban listos para explorarlos, cada uno con su propio rumbo, pero con la certeza de que la vida les ofrecía infinitas posibilidades para crecer, aprender y ser plenamente felices. El invierno comenzaba a acercarse lentamente a España, cubriendo Valencia y Madrid con un aire fresco y cristalino. Laura, sentada junto a la ventana de su estudio en Valencia, observaba cómo los rayos del sol invernal iluminaban suavemente las calles adoquinadas y los tejados de la ciudad. Había algo profundamente reconfortante en la sensación de estabilidad y claridad que la rodeaba. Después de años de desafíos, decepciones y decisiones difíciles, se sentía lista para un capítulo más profundo, no solo crecer y renacer, sino también dejar un legado y construir nuevos comienzos con conciencia y propósito. Durante la última década, Laura había trabajado incansablemente en su escritura, no solo para compartir historias, sino también para inspirar a otros a encontrar su voz y su fuerza interior. Su libro había sido traducido, presentado en eventos internacionales y adaptado en colaboración con artistas visuales. Cada paso de este viaje creativo había sido un aprendizaje y una reafirmación de su independencia y autonomía. Sin embargo, Laura comprendía que un legado no consistía solo en logros profesionales, sino también en la capacidad de influir positivamente en la vida de otros, de dejar huellas significativas y de vivir con integridad. Aquella mañana, mientras revisaba correos electrónicos, Laura recibió un mensaje inesperado. Una fundación educativa le ofrecía la oportunidad de dirigir un taller literario para jóvenes escritores de distintas regiones de España y América Latina. La propuesta la llenó de entusiasmo. Era una ocasión para combinar experiencia, aprendizaje y generosidad, guiando a otros a través de sus propios caminos creativos y emocionales. Para Laura, este proyecto representaba no solo un reconocimiento a su trayectoria, sino también un verdadero inicio, la posibilidad de dejar un legado tangible mientras exploraba nuevas oportunidades. Al mismo tiempo, David en Madrid recibía noticias alentadoras sobre su proyecto de arquitectura sostenible. La propuesta que había diseñado no solo fue aprobada para implementarse en varias ciudades europeas, sino que también recibió un premio por su innovación y enfoque responsable. Este reconocimiento reforzaba su convicción de que cada decisión, cada error y cada aprendizaje del pasado le había permitido llegar a este punto de maestría y propósito. Comprendió que su legado no residía únicamente en los edificios que diseñaba, sino en la ética, la conciencia y la visión con que abordaba cada proyecto, dejando huellas duraderas en las comunidades y en su equipo de trabajo.
Aunque Laura y David continuaban caminos independientes, su relación había alcanzado un nivel de madurez que les permitía reconocerse mutuamente sin depender emocionalmente. Se enviaban mensajes esporádicos compartiendo logros y experiencias, y cada interacción era un recordatorio de respeto, admiración y gratitud. Su historia compartida ya no era un lastre, sino un cimiento sobre el que ambos podían construir nuevas oportunidades y enriquecer sus legados personales y profesionales. Un día, Laura decidió visitar la Biblioteca Histórica de Valencia para investigar referencias y preparar su taller literario. Entre estanterías repletas de libros antiguos, descubrió manuscritos y colecciones de escritores locales que habían marcado generaciones enteras. La experiencia le recordó que cada legado nace de la pasión, la dedicación y la autenticidad, y que ella también tenía la oportunidad de contribuir a la historia cultural de su país. Inspirada, Laura comenzó a diseñar un programa para jóvenes escritores, enfocado en la creatividad, la autoexploración y la capacidad de expresar emociones con claridad y profundidad. David, mientras tanto, estaba visitando uno de los sitios de su proyecto en Madrid, supervisando la construcción y asegurándose de que cada detalle se ejecutara con precisión y conciencia. Su equipo lo respetaba no solo por sus conocimientos técnicos, sino también por su capacidad de liderazgo basado en la ética, la empatía y la colaboración. Cada decisión que tomaba era un ejemplo de cómo un profesional puede construir un legado duradero al combinar excelencia, responsabilidad y respeto por las personas y el entorno. Durante una videollamada, Laura y David compartieron sus respectivos proyectos. Laura le habló sobre la estructura de su taller y su enfoque en el desarrollo personal de los jóvenes escritores, mientras David describía cómo estaba integrando prácticas sostenibles y de eficiencia energética en sus proyectos arquitectónicos. Aunque trabajaban en ámbitos diferentes, ambos reconocieron el paralelismo. Cada uno estaba creando un legado a través de la excelencia, la conciencia y la pasión por lo que hacía. Es fascinante ver cómo nuestros caminos, aunque distintos, convergen en la intención de dejar algo significativo, dijo David. No es solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, lo que define nuestro legado. Laura asintió, reflexionando sobre sus propias palabras y experiencias. Exacto. Y lo mejor es que podemos hacerlo sin depender de otros, sin aferrarnos al pasado. Cada proyecto, cada decisión, cada enseñanza que transmitamos es un nuevo comienzo que impacta vidas de manera positiva. Inspirada, Laura comenzó a escribir un capítulo especial de su próximo libro, centrado en la resiliencia, el empoderamiento y la capacidad de los jóvenes de encontrar su voz y su propósito. Sabía que este capítulo serviría no solo como un recurso literario, sino también como una guía emocional y práctica para quienes buscaban fortalecer su independencia y autoconfianza. David, mientras tanto, implementó nuevas estrategias en su equipo de arquitectura para garantizar que cada proyecto tuviera un impacto sostenible y socialmente consciente. Su liderazgo se convirtió en un modelo para otros profesionales, demostrando que el crecimiento personal y profesional son complementarios y que un legado significativo nace de la combinación de ética, pasión y acción consciente. A medida que pasaban los días, Laura y David comenzaron a ver los frutos de su esfuerzo y de sus decisiones conscientes. Laura recibió comentarios positivos de los jóvenes escritores y de sus colegas sobre la profundidad y claridad de su taller, y David fue invitado a participar en conferencias internacionales sobre arquitectura ética y sostenible. Cada logro era un reflejo de su capacidad de construir nuevas oportunidades basadas en aprendizaje, independencia y autenticidad. Al final del día, Laura escribió en su diario: Hoy comprendo que los legados no se construyen de la noche a la mañana. Son el resultado de decisiones conscientes, pasión y dedicación. Cada oportunidad que aceptamos, cada enseñanza que compartimos, se convierte en un nuevo comienzo. Estoy agradecida por mi independencia, por mi crecimiento y por la posibilidad de impactar vidas de manera positiva. David anotó en el suyo: cada proyecto, cada decisión y cada oportunidad son una semilla para un legado duradero. La clave está en vivir con conciencia, integridad y propósito. Los nuevos comienzos no son un salto al vacío, sino la continuación de un camino construido con experiencia, aprendizaje y respeto.
Hoy celebro mi capacidad de crear, liderar y dejar huella. Mientras el sol se ocultaba en Valencia y Madrid, Laura y David se sintieron plenamente conscientes de que sus horizontes se habían expandido. Habían aprendido a transformar los errores y las pérdidas en oportunidades de crecimiento, a construir su independencia y a crear legados significativos. Cada proyecto, cada relación y cada decisión eran ahora caminos hacia nuevos comienzos, llenos de posibilidades infinitas, autenticidad y plenitud. Con el corazón ligero y la mente clara, Laura y David comprendieron que el verdadero renacimiento consiste en abrazar la vida con responsabilidad, libertad y propósito, creando un legado que inspire y transforme tanto su propia existencia como la de quienes los rodean. Así, con horizontes completos y nuevos comienzos en el horizonte, ambos se prepararon para vivir la próxima etapa de sus vidas con gratitud, pasión y claridad. Era un día soleado de finales de invierno en Valencia. Laura caminaba por el puerto disfrutando del aire fresco que traía el mar y del suave murmullo de las olas rompiendo contra los muelles. La ciudad estaba tranquila, y el ambiente parecía invitar a la reflexión y a la conexión con uno mismo. Desde hacía tiempo, Laura había aprendido a valorar estos momentos de calma, donde podía observar su entorno y escuchar sus pensamientos sin prisa ni distracciones. Ese día, Laura llevaba consigo un cuaderno de notas, donde anotaba ideas para su próximo taller literario y reflexiones sobre los proyectos futuros. Mientras caminaba, su mirada se detuvo en un grupo de artistas locales que estaban preparando una exposición improvisada frente a una galería cercana. Las pinturas, esculturas y fotografías formaban un collage de creatividad y expresión, y Laura se sintió atraída por la energía vibrante del lugar. Decidió acercarse para observar más de cerca y conversar con algunos de los artistas. Mientras lo hacía, no pudo evitar notar a un hombre que parecía tan absorto en la escena como ella. Era David, que se encontraba en Valencia para supervisar un nuevo proyecto de arquitectura sostenible en la ciudad. Por casualidad, había decidido dar un paseo por el puerto y explorar la cultura local, y aquel encuentro inesperado lo sorprendió gratamente. Al reconocerse, ambos sonrieron con naturalidad. No hubo sorpresa, nerviosismo ni tensión, solo una sensación de familiaridad tranquila y reconfortante. Era como si el tiempo y la distancia no hubieran borrado el respeto y la admiración que sentían el uno por el otro, pero tampoco había expectativas románticas ni presiones. Era un reencuentro maduro, basado en el reconocimiento de lo que cada uno había construido y aprendido en su camino independiente. «Vaya, qué coincidencia verte aquí», dijo Laura con una sonrisa serena. «Sí, realmente inesperado», respondió David. «Me alegra ver que disfrutas de la ciudad y de estas experiencias culturales». Decidieron caminar juntos por el puerto conversando sobre sus proyectos actuales. Laura compartió detalles de su taller literario para jóvenes escritores y de su colaboración con artistas visuales, mientras David le contó sobre los avances de su proyecto arquitectónico y las iniciativas de sostenibilidad que estaba implementando. Cada palabra reflejaba crecimiento, autonomía y propósito. No había necesidad de impresionar ni de competir, solo un intercambio genuino de ideas y experiencias. Durante la caminata, Laura y David se encontraron con un café junto al puerto que ofrecía una vista panorámica del mar. Decidieron sentarse y continuar la conversación, disfrutando del aroma del café recién hecho y del sonido de las gaviotas sobrevolando el agua. En ese ambiente la interacción fue fluida, respetuosa y enriquecedora, una muestra de cómo las relaciones pueden evolucionar hacia formas más maduras y significativas, incluso sin romanticismo ni dependencia emocional. Es interesante cómo nuestras vidas han tomado rumbos distintos, pero aún así podemos compartir momentos como este, comentó Laura, mirando el horizonte. Me hace apreciar lo lejos que hemos llegado y la claridad que tenemos ahora. David asintió, reflexionando sobre sus propias experiencias. Exacto. Hemos aprendido a valorar la independencia, la responsabilidad y la autenticidad. Este tipo de encuentros inesperados nos recuerdan que las conexiones significativas no dependen de la cercanía constante, sino de la calidad y la intención con la que interactuamos. Mientras hablaban, un grupo de niños pasó frente al café, corriendo y riendo mientras dibujaban con tizas de colores sobre el pavimento.
Laura observó cómo su creatividad y espontaneidad llenaban de alegría el ambiente y sintió una oleada de inspiración para su próximo taller. David también sonrió apreciando la manera en que los pequeños detalles podían enseñar lecciones profundas sobre autenticidad y alegría. La conversación continuó abordando temas como la creatividad, la resiliencia y la forma en que los errores del pasado podían transformarse en oportunidades de crecimiento. Ambos compartieron anécdotas de sus últimos meses, reflexionando sobre cómo la independencia y la madurez les habían permitido enfrentar desafíos de manera más consciente y efectiva. No hubo reproches, celos ni arrepentimientos, solo reconocimiento y gratitud por el aprendizaje adquirido. Después de un rato, Laura sacó su cuaderno y le mostró a David algunas ideas para un relato que integraría arte visual y literatura. David, con su mirada analítica y creativa, le ofreció sugerencias constructivas, destacando aspectos que podrían fortalecer la narrativa y la conexión con el público. Laura agradeció sus comentarios, reconociendo que incluso en caminos separados, podían colaborar de manera respetuosa y enriquecedora, aportando valor sin interferir en la autonomía del otro. Me encanta ver cómo aplicas tu creatividad y pasión en todo lo que haces, dijo David con sinceridad. Y me inspira tu compromiso y ética profesional. Es agradable compartir estos momentos sin presión, solo apreciando lo que cada uno ha logrado, respondió Laura. Mientras el sol comenzaba a descender sobre el puerto, bañando el agua con tonos dorados y naranjas, ambos sintieron una profunda sensación de plenitud. Este encuentro inesperado no era un regreso al pasado ni una tentativa de revivir emociones anteriores, era un recordatorio de que las relaciones pueden evolucionar hacia formas más maduras, basadas en respeto, gratitud y reconocimiento mutuo. Al despedirse, intercambiaron un abrazo breve pero significativo. No había necesidad de palabras adicionales, el silencio estaba lleno de comprensión y aceptación. Cada uno continuó su camino, consciente de que la vida estaba llena de encuentros inesperados que podían enriquecer el presente sin comprometer la independencia ni la autenticidad. Esa noche Laura escribió en su diario: Hoy comprendí que los encuentros inesperados pueden ser regalos que nos recuerdan la importancia de la conexión consciente y respetuosa. No necesitamos aferrarnos al pasado ni esperar algo a cambio, simplemente podemos apreciar y aprender. Cada interacción significativa refuerza nuestro crecimiento y nos permite explorar nuevas posibilidades con claridad y libertad. David, en su apartamento de Madrid, anotó: Reencontrarse no significa retroceder. Significa reconocer lo que hemos construido y lo que podemos ofrecer mutuamente desde la madurez y la independencia. Estos encuentros inesperados son recordatorios de que las relaciones pueden ser profundas y significativas, sin dependencia ni expectativas, solo gratitud y respeto. En los días siguientes, Laura y David continuaron con sus rutinas, cada uno fortaleciendo su independencia y aprovechando nuevas oportunidades. Sin embargo, ambos conservaron en su memoria la experiencia de aquel encuentro, entendiendo que la vida estaba llena de momentos que podían transformar perspectivas y abrir nuevas posibilidades de colaboración, aprendizaje y crecimiento emocional. Al final del capítulo, Laura y David comprendieron que los encuentros inesperados no son casualidades, sino recordatorios de que la vida puede sorprendernos positivamente cuando estamos abiertos, conscientes y preparados para recibir lo que el presente ofrece. Cada conexión, cada conversación y cada intercambio de ideas podía convertirse en una oportunidad de aprendizaje, inspiración y fortalecimiento personal, sin comprometer la autonomía ni la integridad. Mientras el cielo nocturno cubría Valencia y Madrid con su manto estrellado, ambos se sintieron agradecidos por la riqueza de sus experiencias, la claridad de sus caminos independientes y la posibilidad de seguir explorando horizontes inesperados con libertad, conciencia y autenticidad. La primavera comenzaba a despertar en Valencia, tiñendo la ciudad con tonos verdes y flores que emergían tímidamente entre los jardines y plazas. Laura se encontraba en su apartamento rodeada de papeles, libros y notas, preparándose para tomar decisiones importantes sobre su futuro profesional y personal. Durante semanas había reflexionado sobre sus objetivos, su crecimiento y las oportunidades que se le presentaban, y ahora sentía que había llegado el momento de actuar con determinación y claridad.
El primer paso era su taller literario para jóvenes escritores. Había recibido propuestas de colaboración de varias ciudades españolas y latinoamericanas, pero no podía aceptar todo a la vez. Debía elegir con cuidado, priorizando los proyectos que resonaban con sus valores y que le permitirían impactar positivamente en la vida de los participantes. Laura comprendió que esta elección no era solo logística, sino también simbólica. Cada decisión reflejaba su capacidad de liderar su vida y construir un legado consciente. Mientras revisaba las propuestas, recordó cómo había llegado hasta allí. Los años de esfuerzo, las heridas superadas, las decisiones difíciles y los momentos en que había tenido que confiar únicamente en sí misma. Cada paso del camino le había enseñado la importancia de la autenticidad, la integridad y la independencia. Ahora podía aplicar esas lecciones de manera deliberada, seleccionando oportunidades que reflejaran quién era y quién deseaba ser. En Madrid, David enfrentaba una situación similar. Su proyecto de arquitectura sostenible había sido aprobado para expandirse a varias ciudades europeas, pero requería decisiones estratégicas sobre cómo asignar recursos, liderar su equipo y mantener la calidad y ética del proyecto. Cada elección era crucial, impactaría no solo en el éxito profesional, sino también en la manera en que su legado sería percibido. David comprendió que tomar decisiones definitivas significaba asumir responsabilidad plena, confiar en su experiencia y actuar con visión y propósito. Esa tarde, Laura y David coincidieron nuevamente en una videollamada para intercambiar avances y reflexionar sobre sus próximos pasos. La conversación fue fluida, profunda y enriquecedora. No había prisa ni tensión, solo un espacio compartido para valorar decisiones y perspectivas. He decidido aceptar los talleres en las ciudades donde puedo realmente conectar con los jóvenes y dejar un impacto duradero, dijo Laura con determinación. No puedo comprometerme a todo, pero sí a lo que realmente importa. David asintió con comprensión y respeto. Yo también he tomado decisiones sobre la expansión de mis proyectos. Priorizaré la calidad y la sostenibilidad sobre la cantidad. Es un recordatorio de que menos, pero bien hecho, es más significativo. Mientras conversaban, surgió un tema inevitable: su historia compartida y cómo había influido en sus caminos actuales. Ambos hablaron con madurez, sin reproches ni emociones desbordadas, solo con reconocimiento y aprendizaje. Laura mencionó cómo ciertas decisiones pasadas le habían enseñado a confiar en su intuición y en su capacidad de decidir por sí misma. David compartió que los errores y desafíos le habían permitido definir sus valores y reforzar su ética profesional. Hemos llegado al punto en que nuestras decisiones ya no están basadas en miedo o culpa, dijo Laura, sino en claridad, propósito y respeto por nosotros mismos. Exactamente, respondió David. Cada elección que hacemos ahora tiene sentido porque refleja quién somos y lo que queremos construir, sin depender de nadie más. Tras la conversación, Laura tomó un momento para reflexionar sola. Se sentó frente a su ventana, observando la ciudad bañada por la luz cálida del atardecer. Escribió en su diario: hoy comprendo que las decisiones definitivas no se toman de manera impulsiva ni apresurada. Son el resultado de reflexión, aprendizaje y confianza en uno mismo. Cerrar capítulos antiguos no significa olvidar, sino liberar espacio para nuevos comienzos. Cada elección consciente es un paso hacia la vida que deseo vivir, auténtica y plena. David, en Madrid, hizo lo mismo en su cuaderno personal. Escribió: las decisiones definitivas requieren coraje y claridad. Significan asumir la responsabilidad completa de nuestro camino y actuar según nuestros valores. No es cerrar puertas con resentimiento, sino abrir otras con propósito y libertad. Hoy afirmo mi capacidad de decidir y construir un futuro coherente con lo que soy. Con la llegada de la noche, Laura se preparó para una reunión con su equipo de taller literario. Cada detalle fue planificado cuidadosamente: horarios, temáticas, dinámicas y estrategias de seguimiento para garantizar que los jóvenes escritores pudieran aprovechar al máximo la experiencia. Laura se sintió segura, consciente de que su dedicación y claridad de propósito serían percibidas y apreciadas. David, por su parte, visitó uno de los sitios de construcción en Madrid.
para supervisar personalmente la implementación de prácticas sostenibles. Revisó planos, discutió detalles con el equipo y se aseguró de que cada decisión respetara los principios éticos que había establecido desde el inicio. Cada acción reflejaba su compromiso con la calidad y la responsabilidad, consolidando su legado profesional. Al día siguiente, Laura recibió un correo que consolidaba todas sus decisiones, confirmación de las ciudades, fechas y colaboraciones para los talleres. Sintió una profunda sensación de satisfacción y liberación. Cada elección la acercaba a la vida que había decidido construir, plena, autónoma y significativa. David también recibió noticias positivas. La certificación de sostenibilidad para su proyecto había sido aprobada, y su enfoque ético y responsable había sido reconocido en la industria. Sintió orgullo no solo por el logro profesional, sino por la manera consciente y coherente en que había tomado cada decisión. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas sobre Valencia y Madrid, ambos reflexionaron sobre la importancia de cerrar capítulos con respeto, gratitud y conciencia. Laura comprendió que dejar ir no era un acto de pérdida, sino de empoderamiento. David entendió que asumir responsabilidad y decidir con integridad era la forma más auténtica de avanzar. Antes de dormir, Laura escribió su reflexión. Final del día. Las decisiones definitivas son actos de libertad y conciencia. Cerrar capítulos antiguos me permite abrazar nuevos horizontes con claridad y propósito. Cada elección es un compromiso conmigo misma y con mi vida auténtica. Hoy elijo vivir plenamente con responsabilidad y gratitud. David, mirando la ciudad iluminada desde su apartamento, anotó. Decidir con claridad es afirmar quién soy y hacia dónde quiero ir. Cada decisión consciente refuerza mi independencia, mi ética y mi capacidad de construir un futuro significativo. Hoy afirmo mi libertad y la responsabilidad que conlleva. Al final del capítulo, Laura y David comprendieron que las decisiones definitivas no solo marcan el cierre de un ciclo, sino también la apertura de nuevos caminos. Cada elección consciente, tomada con claridad y respeto, representa un acto de empoderamiento, autonomía y madurez. Ambos se prepararon para enfrentar los próximos capítulos de sus vidas con confianza, independencia y un profundo sentido de propósito, seguros de que cada decisión los acercaba a la vida que realmente deseaban vivir. El verano finalmente había llegado a España, tiñendo Valencia y Madrid con una luz cálida y vibrante que reflejaba la energía renovada de la ciudad y de sus habitantes. Para Laura, aquel verano no era solo una estación del año, sino un símbolo de culminación y transformación. Después de largos meses de decisiones conscientes, encuentros inesperados y crecimiento personal, se encontraba lista para cerrar un ciclo y abrir un nuevo capítulo de su vida con libertad y determinación. Esa mañana, Laura se despertó temprano y tras un café, se sentó junto a la ventana de su estudio. Miraba cómo los barcos del puerto se mecían suavemente en el agua, mientras el sol dorado iluminaba los tejados de Valencia. Recordó todos los desafíos que había enfrentado, las decepciones, los errores de confianza, las decisiones difíciles y, sobre todo, la sensación de pérdida que la había acompañado durante años. Sin embargo, cada experiencia había sido un aprendizaje, y ahora podía mirar hacia atrás sin resentimiento, solo con gratitud por las lecciones recibidas. Consciente de que algunos capítulos de su vida debían cerrarse de manera simbólica, Laura decidió hacer algo que nunca había hecho, crear un pequeño ritual de despedida. Sacó un sobre y colocó en él recuerdos de su matrimonio pasado, fotografías, cartas, y sobre todo, su anillo de bodas, que había conservado como símbolo de confianza depositada y lecciones aprendidas. Cada objeto representaba no dolor, sino crecimiento. Con cuidado, selló el sobre y escribió en la parte exterior: gracias por enseñarme a valorar mi libertad y mi fuerza. Mientras tanto, en Madrid, David también estaba reflexionando sobre su propia evolución. Había pasado meses revisando sus proyectos arquitectónicos, implementando estrategias sostenibles y liderando su equipo con ética y responsabilidad. Había aprendido que su verdadera satisfacción no provenía solo de logros tangibles, sino de construir una vida coherente con sus valores y decisiones. Entendía ahora que
Algunas relaciones y oportunidades del pasado habían sido necesarias para llegar a su madurez actual. Esa tarde Laura decidió ir al puerto para cumplir con su ritual. Caminó con paso firme hacia un muelle tranquilo, donde el sonido del mar parecía limpiar los recuerdos y las emociones acumuladas. Sacó el sobre que había preparado y lo sostuvo frente al sol, viendo cómo la luz iluminaba cada objeto, recordándole que todo lo vivido había contribuido a su crecimiento. Con un suspiro profundo, lanzó el sobre al agua, observando cómo flotaba unos segundos antes de desaparecer entre las olas. «Adiós, pasado», susurró Laura. «Gracias por las lecciones. Ahora es mi momento de avanzar». En ese instante David, que se encontraba en Valencia supervisando un proyecto urbano, pasó por el mismo muelle. No buscaba a Laura ni esperaba verla, pero al reconocerla a lo lejos se detuvo. Había algo en la serenidad de su postura y la claridad en su mirada que le transmitió paz y aceptación. No hubo palabras apresuradas ni gestos dramáticos, solo un reconocimiento mutuo de que ambos habían llegado a un punto de madurez donde podían honrar su historia sin estar atrapados por ella. Laura notó su presencia y sonrió levemente. David se acercó caminando lentamente, respetando el espacio y la tranquilidad del momento. «Veo que has encontrado la manera de despedirte», dijo David. Suavemente. «Sí», respondió Laura. «No con rencor ni tristeza, sino con gratitud y conciencia. Todo lo vivido me ha enseñado a valorar mi independencia y a reconocer mi fuerza». David asintió, comprendiendo plenamente el significado de aquel gesto. Luego sacó de su bolsillo un pequeño objeto, un llavero que Laura había olvidado en su casa hace años, un recuerdo de un tiempo compartido que ahora adquiría un significado diferente. «Esto también pertenece a tu pasado», dijo. «Quería devolvértelo para que tu historia quede completa y tu presente sea solo tuyo». Laura tomó el llavero. Y ambos se miraron con comprensión y respeto. No era un momento de nostalgia ni de arrepentimiento, era un cierre consciente, un reconocimiento de lo que había sido y de lo que cada uno había aprendido. «Gracias», dijo Laura. «Ahora puedo seguir adelante sin nada que me ate». «Y yo también», respondió David. «Aprendí que algunas pérdidas y errores son necesarios para crecer y que nuestra verdadera fortaleza reside en nuestra capacidad de elegir y actuar con integridad». Tras unos minutos en silencio, disfrutando de la brisa marina y la luz del atardecer, Laura y David se despidieron. Con un abrazo breve pero significativo. No era un adiós cargado de dolor, sino un gesto de cierre, de respeto y de reconocimiento mutuo. Cada uno continuó su camino, consciente de que la vida les ofrecía nuevos comienzos llenos de posibilidades, creatividad y libertad. Esa noche Laura escribió en su diario, sellando simbólicamente el capítulo de su vida. «Hoy cerré un círculo importante. Dejé atrás recuerdos, objetos y emociones que ya no me sirven. He aprendido que el verdadero cierre no es olvidar, sino agradecer y soltar con conciencia. Estoy lista para mi nuevo comienzo. Con claridad, fuerza y libertad». David, desde Madrid, escribió en su cuaderno. «Cierro un capítulo con gratitud y responsabilidad. Aprendí que cada error, cada pérdida y cada decisión me han llevado a ser quien soy hoy. La vida sigue y mi libertad y propósito son ahora más claros que nunca». Los días siguientes, Laura comenzó a trabajar con energía renovada en su taller literario. Conectando con jóvenes escritores y compartiendo su experiencia de vida, creatividad y resiliencia. David implementó nuevas estrategias en sus proyectos de arquitectura sostenible, inspirando a su equipo a actuar con conciencia, ética y pasión. Ambos estaban en lugares distintos, pero compartían la misma sensación de plenitud y propósito. Finalmente, Laura y David comprendieron que el cierre del círculo no era un final triste, sino un acto de empoderamiento. La vida les enseñó que cada capítulo debía completarse con conciencia, gratitud y respeto por uno mismo y por los demás. Cada decisión consciente, cada despedida madura y cada nuevo comienzo representaban la oportunidad de vivir auténticamente, construir un legado y abrazar la libertad con claridad y fortaleza. El sol se ocultaba lentamente sobre Valencia y Madrid, bañando ambas ciudades en tonos dorados y cálidos. Laura y David, desde lugares distintos, contemplaron el horizonte y sonrieron.
conscientes de que habían cerrado un ciclo con dignidad, sabiduría y amor propio, listos para comenzar una nueva etapa plena, independiente y auténtica. El círculo estaba completo y con él su libertad, su crecimiento y su capacidad de crear nuevos comienzos significativos.